Buenas noches. El día de hoy vamos a hablar sobre las fracturas en los huesos. Vamos a iniciar hablando sobre la definición. Las fracturas son una discontinuidad en los huesos. ¿Qué significa esto? Que son una rotura que puede ser parcial o total en un hueso. Generalmente se produce por algún traumatismo importante a causa de una caída o un golpe, o simplemente por el debilitamiento de los huesos y un mal movimiento en estos. Pasando a hablar de la clasificación, las fracturas se clasifican de muchas maneras, pero hoy solo vamos a hablar de 3 clasificaciones. La primera, que se da según el mecanismo de producción, se clasifica en traumatismo directo, traumatismo indirecto y por contracción muscular brusca. En el traumatismo directo, la fractura se produce en el punto sobre el cual ha actuado un agente traumático. Por ejemplo, una fractura de húmero por un golpe directo en el brazo. En el traumatismo indirecto, la fractura se produce a distancia del lugar donde ha actuado un agente traumático. Por ejemplo, una fractura de codo se puede dar por caídas sobre la palma de las manos. Una contracción muscular brusca se da generalmente en deportistas y personas con gran desarrollo muscular. Y la fractura se produce por arrancamiento óseo al contraerse brusca y fuertemente un músculo determinado. La siguiente clasificación se da según el trazo de fractura. Se clasifica en longitudinales, transversales, oblicuas y en alas de mariposa. Las longitudinales son aquellas en las que la línea de fractura sigue el eje longitudinal del hueso, como pueden observar en la figura A. Las fracturas transversales, en ella la línea de la fractura es perpendicular al eje longitudinal del hueso, como observan en la figura B. En las fracturas oblicuas, la línea de la fractura forma un ángulo mayor o menor de 90 grados con el eje longitudinal del hueso. Y en las fracturas en alas de mariposa, o también denominadas fracturas en espiral, existen 2 líneas de fracturas oblicuas que forman un ángulo entre sí y delimitan un fragmento de forma triangular, como pueden observar en la figura D. La siguiente clasificación se da según la localización de la fractura. Un hueso largo se divide anatómicamente en 3 partes, y de acuerdo en qué parte se dé la fractura se va a denominar fractura epifisaria, diafisaria o metafisaria. La fractura epifisaria es cuando afecta a uno de los 2 extremos en los que se encuentran las superficies articulares del hueso. Las diafisarias es cuando afecta a la parte más extensa del hueso, la cual corresponde a su zona media. En las fracturas metafisarias se da cuando afecta a la metáfisis ósea. Es una pequeña zona rectangular comprendida entre la epífisis y la diáfisis de un hueso. Pasando a hablar de los síntomas, acá podemos observar el dolor, la limitación funcional, la deformidad, el hematoma, la fiebre. Hablando del dolor, este es el síntoma capital en una fractura. Aumenta de forma notable al menor intento de mover el miembro afectado. En la impotencia funcional o limitación funcional, en esta significa que es la incapacidad de llevar a cabo una actividad que normalmente realizaba el hueso afectado. La deformidad depende del tipo de fractura. Algunas fracturas producen deformidades características, cuya observación basta para saber qué hueso está fracturado. El hematoma es una colección de sangre que se produce por la lesión de los vasos que irrigan el hueso y de los tejidos adyacentes a este. La fiebre
Se presenta en muchas ocasiones después de una fractura, no en todas, pero en muchas ocasiones sí. Hablando del diagnóstico, este se puede hacer clínica o radiológicamente. Clínicamente ya lo mencionamos en la anterior diapositiva, eran los síntomas que uno presentaba. Y radiológicamente, bueno, acá pueden observar una radiografía con una fractura doble. La radiografía nos ayuda a corroborar la presencia de la fractura, nos muestra la localización, el tipo de trazos de la fractura o el número de fragmentos si es que es una fractura fragmentaria. Pasando a hablar del tratamiento, el tratamiento de una fractura es netamente inmovilización, como con una férula de yeso. Con esta férula inmovilizamos la zona lesionada para que en unas semanas se pueda formar un callo y vaya soldando esa fractura. Además de eso, tenemos que dar analgésicos para controlar el dolor del paciente. Y algunas fracturas van a necesitar una cirugía. ¿Para qué? Para colocar cierto tipo de huesos en su posición original. Esto es todo lo que tengo de fracturas por el día de hoy. Gracias.